Cuando Putin creyó tener el control, Ucrania cambió el juego, con una nueva estrategia doble, genial, diseñada para acabar con Rusia de una vez por todas. Ucrania reveló cómo va a ganar la guerra. Esta estrategia funcionará. Es demasiado buena para fallar. Ahora Rusia tiene que lidiar con que las cosas pasen de mal a peor, mientras ve a Ucrania pasar de fortaleza en fortaleza. Las dos nuevas estrategias de Ucrania afectarán a Rusia de diferentes formas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que en 2026 Ucrania atacará con más fuerza que nunca la infraestructura energética de Rusia, aplicando la misma lógica para ambos lados. Zelensky afirma que Ucrania ve la infraestructura energética rusa como objetivo militar, lo que es mala noticia para Putin. Segundo, Ucrania ampliará sus exportaciones de armas al establecer casi una docena de centros de exportación en 2026, fortaleciendo sus lazos con socios europeos y la OTAN. Cuanto más fuertes sean esos lazos, menos probable será que Putin aleje a los socios de Ucrania. Este doble golpe ha dejado a Rusia tambaleando y podría bastar para acabar con ella definitivamente. Cubriremos la nueva estrategia de exportación de Ucrania en la segunda mitad del video y explicaremos qué hace el país y por qué es importante. Antes, revisemos los recientes comentarios de Zelensky sobre el cambio energético en Ucrania, en el frente de ataques y lo que implica para la capacidad de Putin de continuar la guerra que inició hace casi 4 años. El 8 de febrero, Zelensky publicó en X un video de su reunión con maestros y estudiantes en el Instituto de Aviación de Kiev. Ahí, el presidente de Ucrania dijo: "No tenemos que elegir si atacamos un objetivo militar o energía. Él vende esa energía, vende petróleo. Entonces, ¿es energía o es un objetivo militar? La neta es lo mismo. Vende petróleo, gana el dinero, lo invierte en armas y con esas armas mata a ucranianos". Esta es una declaración importante. Es la primera vez que Ucrania admite que atacará infraestructura energética rusa. Eso no solo incluye las refinerías y depósitos de petróleo atacados en 2025. Zelensky afirma que todo lo relacionado con la energía rusa es parte del esfuerzo de guerra. El alcance de los objetivos se amplió. Rusia, que desde hace tiempo ataca instalaciones energéticas ucranianas, recibirá una fuerte dosis de su propia medicina en 2026. La decisión de Ucrania se basa en distinguir entre objetivos civiles y militares. Según Sky News, Ucrania debe ser cuidadosa al atacar para no violar el derecho internacional humanitario. Rusia ya lo ha hecho de sobra. Para finales de 2025, 14.999 civiles ucranianos habían muerto como resultado de ataques rusos desde el inicio de la invasión. Otros, 40.601 habían resultado heridos. Cada invierno, Rusia ataca la infraestructura energética de Ucrania, dejando a miles sin calefacción ni electricidad. Uno de esos ataques, el 4 de febrero, tuvo como objetivo Zaporizhia, dejando a 53.000 hogares ucranianos en esa ciudad y en las regiones aledañas sin electricidad. Ucrania sabe que está caminando en la línea entre ataques legítimos y copiar al villano en la historia de la guerra en Ucrania. La distinción que Ucrania tiene que hacer, según Sky News, no es si los objetivos que ataca son de carácter civil. Ucrania debe asegurarse de que su nueva estrategia ataque objetivos que realmente contribuyan al esfuerzo bélico de Rusia, o que, al ser atacados, le den a Ucrania una ventaja militar clara. La infraestructura que Ucrania ha atacado hasta ahora cumple con ambas condiciones. Los depósitos y refinerías de petróleo de Rusia, junto con sus plantas de procesamiento de gas, canalizan dinero hacia la maquinaria de guerra rusa, como pronto vas a ver. Desde la perspectiva del derecho humanitario, Ucrania tiene que tener cuidado con sus ataques contra lo que algunos podrían ver como infraestructura energética civil. Una serie de ataques ucranianos a la infraestructura energética en Belgorod dejó sin luz a la región varias veces en la primera semana de febrero. Por sí solos, estos ataques podrían parecerse a los de Rusia en Ucrania. La diferencia es que Ucrania ve a Belgorod como un objetivo militar legítimo. Sabemos que Rusia ha estado enviando a sus reclutas a Belgorod desde al menos abril de 2025, y esos reclutas son objetivos militares legítimos. Los soldados de Rusia necesitan poder, hagan lo que les pagan por hacer. Cortar la electricidad en Belgorod debilita a las fuerzas rusas y da a Ucrania la ventaja militar y contribución necesarias para legitimar sus ataques. La primera de las estrategias de Ucrania consiste en eliminar la fuente de origen para debilitar a Rusia. Zelensky lo dejó claro en su discurso y preguntó: ¿qué debe hacer un ucraniano? Hay dos opciones: o fabricamos armas y atacamos las suyas, o vamos directo a la fuente de su dinero, su sector energético. Eso es lo que pasa. Todo esto es un objetivo legítimo para nosotros en el sector de Belgorod.
La fuente son los reclutas y otras instalaciones militares en Belgorod. Rusia utiliza esto para dañar a Ucrania a gran escala, tanto por ataques ucranianos a la energía rusa como por su impacto en Rusia. La fuente es el petróleo, y el impacto se siente en toda Rusia. El objetivo de Ucrania es quitarle los fondos que Rusia usa para fabricar armas. Como insinúa Zelensky, atacar las reservas existentes es útil, pero Rusia siempre puede fabricar más. La estrategia principal de Ucrania es eliminar lo que Rusia usa para obtener el dinero necesario para fabricar. El petróleo y el gas están en el corazón de las fuentes de ingresos de Rusia. Como señala el Instituto Oxford de Estudios Energéticos, los ingresos generados por el petróleo y el gas representan entre el 30 y el 50% del presupuesto federal ruso en cualquier año. La industria energética rusa es un gran apoyo para el esfuerzo bélico de Rusia. Sabemos esto gracias a un informe del Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania, el Bundesnachrichtendienst, o BND. Según el BND, Rusia ha mentido sobre el gasto en su ejército, invirtiendo 66% más de lo que reportó oficialmente. Esta revelación muestra que gran parte del presupuesto federal ruso se destina a la invasión de Ucrania, además del engaño al pueblo ruso. En específico, Rusia gastó $137.9 mil millones en la guerra en Ucrania en 2025, informa The Jerusalem Post. Sin embargo, el BND dice que Rusia también está gastando dinero en un proyecto aparte que está directamente relacionado con su ejército, pero que al parecer no está declarado en el presupuesto ruso. A lo que todo esto se reduce es simple. Rusia gastó la mitad de su presupuesto federal en la guerra en 2025. Cuando la mitad del presupuesto viene del petróleo y gas, la nueva estrategia energética de Ucrania es muy lógica. Ucrania ya se había estado inclinando fuertemente por ataques contra el petróleo y el gas en 2025 según The Moscow Times. Yevgeny Borovikov, subdirector de Mainz, corredor de seguros, afirma que los ataques de Ucrania en 2025 al sector energético ruso costaron a Rusia $12.9 mil millones en pérdidas y o ganancias no obtenidas. Se perdieron $1.290 millones más por daños directos de ataques con drones de Ucrania. Probablemente es el dinero que las empresas energéticas rusas gastaron para reparar o reemplazar equipos destruidos por Ucrania. Este dinero es la fuente mencionada por Zelensky y al quitárselo a Rusia, impacta directamente en el campo de batalla. Perder miles de millones en ganancias reduce el dinero para los ataques de Rusia y limita su inversión en armas usadas en Ucrania. Ucrania ya estaba retorciendo el cuchillo, en este sentido, al atacar muchas de las refinerías de petróleo de Rusia varias veces en rápida sucesión. Rusia perdió hasta una cuarta parte de su capacidad de refinación y tuvo que limitar exportaciones de gasolina y diésel para evitar escasez interna, según Sky News. No todos los productos petrolíferos refinados de Rusia se vendían. Gran parte se suponía que iba a ir a Ucrania para que las fuerzas de Putin lo usaran en el terreno. Y, al igual que el pueblo ruso y los compradores de los productos del país, las fuerzas de Putin a menudo se encontraban con escasez de lo que necesitaban. En 2025, a fines de octubre, el Express reportó que soldados rusos tuvieron que comprar combustible en gasolineras porque el ejército se quedó sin gasolina y diésel para ellos. Eso es humillante para Putin y evidencia el mal manejo del ejército ruso y el efecto de los ataques ucranianos a la infraestructura energética. Al 9 de febrero de este año, los problemas de combustible de Rusia en el frente no mejoran. En esa fecha, United 44 reportó que tropas rusas en Jersón, Ucrania, quedaron varadas tras un ataque ucraniano a su convoy de combustible. Claro, este ataque ocurrió dentro de Ucrania y no en Rusia. La pérdida de un convoy de combustible rumbo a tropas varadas evidencia la situación precaria de las fuerzas rusas. No tienen reservas de combustible, no hay excedente que Rusia pueda mandar. Lo que viene son todas las fuerzas de Putin, y al destruir el combustible, normalmente ya no llega más. Los recursos en Rusia están al límite. Los vehículos quedan inutilizados y los soldados rusos deben asaltar posiciones ucranianas a pie. El resultado de estos asaltos es claro: muchos soldados rusos muertos. Lo único que impide que la primera estrategia de Ucrania sea, por sí sola, totalmente letal contra Rusia, es que Ucrania no tiene los recursos necesarios para replicar los propios ataques de Rusia contra el sector energético ucraniano. La producción y relaciones con socios limitan cuántos misiles y drones Ucrania puede fabricar o comprar para dañar a Rusia. Problemas que Rusia no enfrenta, al menos no a la misma escala que Ucrania. Aquí es donde la segunda estrategia de Ucrania empezará a generar cambios.
ya que necesita alianzas sólidas para golpear más fuerte a Rusia. Hará justo eso en 2026 al construir una serie de centros de exportación. Antes de profundizar, hay mucho más de esto. Si The Military Show te aporta valor, suscríbete para más análisis sobre la estrategia de Ucrania. En alianzas, Zelensky anunció que Ucrania expandirá ampliamente su capacidad militar industrial en el extranjero. Con el establecimiento de 10 nuevos centros de exportación, todos estos centros deberían entrar en operación en 2026, informa AA. El presidente ucraniano dice que estarán distribuidos por toda Europa. En febrero, comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania. Recibiré el primero. Es una línea de producción activa. También operan en Gran Bretaña y son tecnologías ucranianas, dijo Zelensky. A esto se suman los centros que también se construirán en los estados bálticos y nórdicos, varios de los cuales tienen sus propias preocupaciones, que Putin pudiera intentar hacerles lo que le ha hecho a Ucrania. Zelensky también insinuó una razón de peso por la que estos centros son tan importantes para Ucrania, lo que a su vez los hace perjudiciales para Rusia. La seguridad de Europa hoy depende de tecnología y drones, con varios proyectos diferentes que usarán principalmente tecnología y especialistas ucranianos, afirmó Zelensky. En otras palabras, Ucrania se está ganando un lugar en todo el ecosistema de defensa europeo de una manera que Putin nunca quiso ver. Y mientras Ucrania le cubre la espalda a Europa en conjunto con el establecimiento de estos centros, también está construyendo relaciones con los mismos países que pueden darle a Ucrania lo que necesita para expandir su propia manufactura y escalar hasta el punto en que pueda ejecutar mucho mejor la primera estrategia de la que hablamos. En unos minutos volvemos a estas relaciones y su utilidad. Según The Kyiv Independent, estos nuevos centros de exportación responden a una instrucción que Zelensky dio al Ministerio de Defensa de Ucrania en octubre de 2025. El presidente de Ucrania buscaba empezar en noviembre la exportación controlada de armas a Europa. Zelensky ya había dicho que el objetivo era internacionalizar la producción de armas de Ucrania, especialmente porque la fabricación de drones superaba el financiamiento de la guerra. Podemos sacar un par de cosas interesantes de esto. Primero, la internacionalización beneficia a Ucrania más allá de solo crear alianzas. Lo que Ucrania está haciendo aquí es, básicamente, darle algunos de sus secretos de defensa a los países europeos donde se van a establecer sus centros de exportación. Esos centros fabricarán los drones que Ucrania necesita, siguiendo sus especificaciones. Ahora, imagina que Rusia, de alguna manera, logra llevar a cabo una serie de ataques contra los fabricantes de drones dentro de Ucrania. Eso es bastante difícil de hacer, porque Ucrania ha descentralizado su producción de drones para evitar justo este escenario. Si Rusia descubre la ubicación de fabricantes clave y los elimina, los centros de exportación podrían asumir otro propósito. Ucrania podría fabricar drones y armas en zonas seguras fuera del alcance de Rusia. Sí, perderá dinero que pudo ganar con esas armas, pero asegurará el flujo de drones para contener a Rusia, incluso si eliminan a sus fabricantes locales. Un punto interesante de los objetivos de Zelensky en exportación es la fabricación de drones, que ya supera el financiamiento de guerra de Ucrania. En otras palabras, Ucrania necesita más dinero. Al anunciar el programa de exportación, Zelensky dijo que venderían el excedente de drones. Ahorita, la deuda total de Ucrania está en $213.3 mil millones, lo que representa un aumento de 29.5% respecto a lo que era en 2024. La relación de deuda del país con respecto al Producto Interno Bruto también anda rondando la marca del 100%, lo cual no es una gran situación financiera. Cerca del 40% de la deuda de Ucrania, incluido un préstamo que mencionaremos, pertenece a la Unión Europea o Unión Europea. Probablemente ya puedas empezar a ver que aquí se está formando una correlación a través de sus exportaciones. Ucrania podrá recaudar dinero ya sea para empezar a dar servicio a esta deuda de inmediato o para empezar a pagar las cosas que necesita sin tener que endeudarse más. De cualquier forma, es un ganar-ganar para Ucrania. Esto muestra que la segunda parte de la estrategia doble de Ucrania podría ser crucial para su supervivencia ante Rusia. Observamos una gran expansión de la defensa ucraniana. Sets de medios de resiliencia. En Ucrania hay más de 200 empresas de drones, todas surgidas o ampliadas desde la invasión de Putin. Ucrania tiene gran potencial para convertir un activo clave en una fuente que genere miles de millones de dólares al año para su economía. Ucrania lidera una revolución militar, según el Atlantic Council, pero para concretarla requiere más apoyo occidental, tanto para asegurar que el creciente sector de defensa de Ucrania alcance su potencial, como para garantizar que Putin sea frenado en seco en Ucrania. Esto nos regresa al tema de alianzas que mencionamos antes. Ucrania sabe que Europa la necesita,
Desde luego, no más de lo que Ucrania necesita a Europa, pero lo suficiente como para que Ucrania ahora esté en una posición en la que puede empezar a avanzar hacia ser un socio, en igualdad de condiciones, en las relaciones que ha formado con muchos de los miembros europeos de la OTAN. Como escribió Oleksiy Honcharuk, ex primer ministro de Ucrania, en la edición del 26 de enero de Dispatches, del Atlantic Council. Lo único que de verdad le falta a Europa mientras se rearma en preparación para lo que sea que Putin tenga planeado después es velocidad. Ucrania aporta velocidad. Ha innovado rápidamente desde la invasión rusa y ahora posee la tecnología que Europa necesitará. Y es aquí donde los 10 nuevos centros de exportación en Europa realmente van a brillar. Ucrania se ha convertido en una superpotencia de drones. Con estos nuevos centros, Ucrania va a asumir un papel central en la defensa de Europa mientras empieza a entregar armas que se integren al arsenal existente de algunos de sus socios más importantes. La integración lleva a un mayor cumplimiento, y con el cumplimiento viene el potencial de desarrollar una estrategia a nivel europeo que dependa de la supervivencia de Ucrania. Para que Ucrania sobreviva, necesitará el apoyo constante de los socios europeos que ya la han ayudado. Ahí está el verdadero genio de la segunda parte de la estrategia de Ucrania. Ucrania se está volviendo indispensable para la defensa europea. A un socio indispensable no se le puede permitir caer ante la agresión de Putin. Europa lo sabe tan bien como Ucrania. Por eso la Unión Europea aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, garantizado por la propia Unión Europea. La necesidad de que Ucrania sobreviva y prospere tras la guerra con Rusia es la razón principal. La Unión Europea y Estados Unidos proponen un plan de 10 años y 800.000 millones de dólares para reconstruir Ucrania tras la guerra, usando fondos públicos y privados. Además, este plan aceleraría la entrada de Ucrania a la Unión Europea, beneficiando al país. Esto reconoce el papel crucial de Ucrania en la defensa europea ante Rusia. Los 10 centros de exportación que surgirán en 2026 probablemente serán los primeros de muchos que consolidarán a Ucrania como una gran influencia en la defensa europea. Durante las próximas décadas, si es que esas décadas llegan a existir, Europa necesita seguir apoyando a Ucrania. El plan de exportación de Zelensky lo garantiza. Para Rusia, esta doble estrategia significa dos cosas. En el frente energético, va a perder más petróleo y gas, junto con infraestructura que cumple funciones duales, tanto civiles como militares. El dinero desaparecerá, las ofensivas se debilitarán al acabarse el combustible. Ucrania seguirá desgastando a Rusia hasta que no le quede nada. Con su plan de exportación, Ucrania se fortalecerá para ampliar la primera parte de su estrategia con apoyo de socios europeos. Ese apoyo podría provenir de la venta de drones, préstamos, donaciones o drones europeos fabricados con planos ucranianos. Lo importante es que el apoyo seguirá debilitando a Rusia y fortaleciendo a Ucrania, además de las posibles contribuciones de Ucrania a la defensa europea. Hay mucho más que drones que pronto podría fabricarse en centros de exportación por toda Europa. Armas láser, enjambres de IA y misiles de largo alcance son parte de la innovación de defensa nacional de Ucrania, lo que está cambiando la guerra actualmente. Entérate de más en nuestro video, y recuerda suscribirte a The Military Show para mantenerte al día de todos los movimientos importantes que haga Ucrania. Y gracias, como siempre, por vernos.